Bienvenidos a otra emisión de Sociología en Breve, y en esta ocasión trataré el tema de Anthony Giddens y la teoría de la estructuración. Bien, la propuesta de Anthony Giddens es quizá una de las propuestas más atractivas en cuanto a el tratamiento o la explicación que hace de la acción social del individuo. Tiene existencia únicamente como una acción interna propia, ¿no? Giddens, por su parte, considera que hay dos líneas importantes del desarrollo sociológico. Una es la que está centrada en el individuo, en el desarrollo del análisis de acciones que emergen desde la voluntad individual, y otro que coloca al individuo como un producto, ¿no? O que está constreñido, está dominado por la estructura histórica, social, cultural, entre otros. Por tanto, Giddens propone realizar una combinación o un ajuste entre estas dos perspectivas y desarrolla su teoría de la estructuración. Para ello trataré tres elementos de la estructura, de la teoría de la estructuración de Giddens. El primero es la agencia o la actividad, la acción individual, social, la estructura social y finalmente la estructuración. La agencia o la actividad social consiste precisamente en las actividades en colectividad con su correspondiente generación de relaciones sociales. Es decir, Giddens inicia y asume que las acciones sociales del individuo están compuestas en algo que llama agencia, del término en inglés agency, y efectivamente tienen la manifestación de dos elementos, que es, por un lado, el interés, la voluntad individual, pero por otro lado también la manifestación, o son parte de una estructura. En este sentido, Giddens propone analizar la agencia en dos términos muy famosos propuestos por él. El primero sería la conciencia práctica y la conciencia discursiva. ¿Qué es la conciencia práctica para Giddens? La conciencia práctica para Giddens es lo que sabe y lo que creen los actores. La conciencia práctica esencialmente es la forma en que los individuos actúan y realizan y expresan sus acciones a través de tradiciones y, como veremos un poco más adelante, fórmulas. En pocas palabras, la conciencia práctica es lo que los individuos realizan en momentos y en lugares específicos. A su vez, la agencia está compuesta por la conciencia discursiva. ¿Qué es la conciencia discursiva? Como bien dice su término, la generación de situaciones y relaciones sociales, pero por medio del habla. En otras palabras, el individuo realiza acciones con su conciencia práctica, pero también puede expresar y explicar los pormenores o el por qué realiza tal o cual acción. Esto lo hace a través del habla. Para Giddens, estas dos conciencias, la conciencia práctica y la conciencia discursiva, no necesariamente son idénticas, tienen diferencias, y lo atractivo con Giddens es que a través del análisis de ambas, conciencia práctica y conciencia discursiva, podemos conocer cuáles son los fundamentos, las bases y los orígenes de la agencia los seres humanos. De ahí la importancia de analizar o de tener en mente el análisis de la conciencia práctica y la conciencia discursiva desde la perspectiva de Giddens. Por otro lado,
y el segundo concepto más importante de Giddens es el término de estructura social. La estructura social es, desde la perspectiva de Giddens, un conjunto de reglas y de recursos por medio de los cuales es posible captar el significado de las acciones sociales. Es un término diferente al que podemos encontrar en otros autores del estructuralismo, en particular de Parsons y de Merton. Y para Giddens, la estructura social esencialmente es una especie de fórmulas, una especie de formas de resolver distintas situaciones sociales que emergen, como lo mencionaba hace un momento, de la conciencia práctica y de la conciencia discursiva. Particularmente, la estructura para Giddens es una manera de entender distintas situaciones sociales, o como bien menciona él, una especie de fórmula. Por ejemplo, para que exista o para que un observador sociológico pueda analizar la estructura social, debe tener en mente al menos 4 elementos, que es el lugar o la región donde va a analizar tal o cual práctica. También debe de tener en mente la memoria, es decir, qué es lo que las personas, los agentes, recuerdan y saben de la solución de tal situación social. Y, por supuesto, tener un análisis de la conciencia práctica y de la conciencia discursiva. Por colocar un ejemplo sencillo de alguna fiesta patronal, Giddens diría, bueno, vamos a analizar dónde es que se realiza tal fiesta patronal en tal pueblo o localidad. Y hay que analizar a través de la conciencia práctica y la conciencia discursiva de dónde viene dicho festejo. Qué dicen los abuelos, qué es lo que dicen las personas de sus recuerdos y obviamente también tener datos e información estadística al respecto. Y con eso podemos conocer cómo es que las personas en dicho lugar solucionan o responden a la pregunta ¿por qué realizas este festejo? Giddens dice que dicha pregunta podrá mostrar el tipo de estructura social que permite el desarrollo de tal o cual festejo. Por supuesto, este pequeño ejemplo de conocer el lugar, la región, la memoria, la conciencia práctica y la conciencia discursiva nos permitirá a un observador sociológico entender la estructura social de por qué se realiza tal o cual agencia o acción en términos de Giddens de una situación dada. Giddens, a su vez, con el término de estructura social, asume que conocer estos 4 elementos permitirán analizar y conocer lo que él llama el sistema social, que en términos muy sencillos, el sistema social es el conjunto de fórmulas o de pequeñas estructuras sociales que conforman un gran sistema o una sociedad de mayor magnitud. Bien, por último, el término de estructuración para Giddens es efectivamente la combinación o la confluencia de la acción o bien agencia del individuo en estructuras sociales. La estructuración es, de acuerdo con Giddens, las condiciones que permiten la continuidad de la estructura. ¿Qué es esto? Que un sistema social compuesto de estructuras sociales existen gracias a una conciencia práctica, una conciencia discursiva de los agentes o individuos en lugares específicos que guardan y mantienen una memoria, recuerdo o bien historia, pero que también permiten el cambio o actualización de dichas estructuras sociales. Eso es lo más interesante de Giddens,
Para Giddens, efectivamente la estructuración permite que no solo los individuos, a través de sus agencias o acciones, introduzcan cambios en la estructura social, sino que la estructura social también puede tener transformaciones debido a cambios económicos, ambientales, culturales, entre otros, y el individuo también vaya asumiendo o absorbiendo los cambios que la estructura social va teniendo. Es quizá la aportación más interesante de sociología en cuanto a la combinación de procesos generales, ¿no?, conocidos como estructura social, en acciones del individuo, o como dice Giddens, agencia. Finalmente, para Giddens, la estructura social es una dualidad, es decir, tiene elementos individuales de agencia de la persona o del ser humano, pero también tiene elementos estructurales. Ambos pueden constantemente intercambiar transformaciones, y eso es lo que permite la continuidad del desarrollo social y humano en las distintas momentos históricos de las sociedades. Bien, pues hasta aquí sería todo sobre la teoría de la estructuración de Giddens. Gracias por su atención y no olviden compartir. Hasta la próxima.